Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Bienvenidos a este nuevo tiempo devocional. Esta es la parte número 2 de nuestra serie Perfeccionándonos en la Adoración. La semana anterior estuvimos hablando sobre la necesidad de adorar como Dios quiere que le adoremos. Estamos en un proceso y la meta final es nuestra glorificación. Ahí será nuestra plenitud en cuanto a la adoración. Eso no significa que nosotros estemos relajados, ni mucho menos estemos perdidos en cuanto a lo que Dios espera de nosotros en el tema de la adoración. Hay que corregir mucho acerca de la adoración, sobre todo porque la Biblia habla ampliamente acerca de este tema. Y lo que sucede es que nos hemos convertido en adoradores emocionales y no en adoradores intelectuales. Es decir, que dejamos que la emoción, que los sentimientos nos conduzcan a la adoración. Y no es el camino hacia la adoración. El camino de la adoración es la palabra de Dios. Quiero referirme a 3 escrituras. 2 de ellas ya las vimos en el capítulo anterior. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Utilizamos la palabra comprobar, la palabra griega donicazo, que significa someter a prueba, examinar, distinguir. La segunda escritura es Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí viene el doquinazo. Para que comprobéis. Vuelve a aparecer esta palabra. También en el Antiguo Testamento tenemos la palabra de David, que él se conducía prudentemente. Suneimi, que es una palabra que también tiende a comprobar, a entender todos los asuntos, y Jehová estaba con él. Muy bien. La tercera escritura que quiero en este momento presentarle como introducción es una escritura muy famosa. Juan capítulo número 4. Es la escritura donde muchos parten, que en mi perspectiva, dentro de todos los conceptos de adoración que ahí se dan a lo largo del capítulo, en la conversación entre Jesús y la mujer samaritana, la mayoría le pone énfasis a la declaración de Jesús. Es que realmente ahí está la esencia de la adoración. Pero la mayoría pone el énfasis en que es necesario adorar en espíritu y en verdad. Y no vamos a quitar el dedo sobre el renglón. Eso es algo clave dentro de la adoración. Pero en lo personal, creo que Juan capítulo 4, verso 22 es una frase clave en la adoración. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Eso lo dijo Jesús. Quiero que veamos algunas referencias de textos contemporáneos de esa frase. Por ejemplo, la NTV dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adora. ¿Qué le parece? Eso, repito, lo dijo Jesús. Jesús está diciendo y está dando énfasis al conocimiento, a saber acerca de la adoración. Dios habla hoy, dice, ustedes no saben a quién adoran. Y veamos un par más. La traducción en lenguaje actual también enfatiza, ustedes los samaritanos no saben a quién adoran. Vuelve otra versión interesante, ustedes adoran lo que no conocen. La palabra de Dios para todos, ustedes
adoran algo que no entienden. Y esa es la realidad de la adoración en este tiempo, amados hermanos. Fíjese, esto lo he dicho en varias oportunidades y creo que es importante volverlo a repetir para que quede bien claro. La adoración que estamos aprendiendo va más allá que cantar, va más allá que la música. Quiero que usted lo entienda y que saquemos esos conceptos mal utilizados acerca de la adoración. Muchos consideramos en algún momento que la música para el cristiano se divide en dos: la alabanza y la adoración. La alabanza son los cantos con ritmo y la adoración son los cantos lentos. Y entonces cuando la gente piensa en adoración, piensa en canciones lentas. O vamos a adorar, piensan en cantos. Hermano, entonces si usted piensa así, como yo pensaba, el Señor nos diría: ustedes los guatemaltecos, ustedes los salvadoreños, ustedes los mexicanos, ustedes seres humanos, ustedes cristianos, rinden culto a algo que no conocen. Ustedes no saben a quién adoran. Ustedes adoran lo que no saben. Así que tenemos que seguir explorando, por supuesto, basados en la Biblia, acerca de la adoración. Bienvenidos a la segunda parte entonces del tema que estamos trabajando, perfeccionándonos en la adoración. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. No olvidemos el pasaje que estamos utilizando para esta segunda parte de San Juan capítulo número 4, versículo número 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vamos en esta segunda parte a comenzar a definir algunos conceptos. Entendamos ahora en su esencia, en su raíz, lo que significa la palabra adoración, la palabra adorar. En término castellano, la palabra adoración para nosotros es adorar. Esta palabra tiene como origen una palabra hebrea que significa shahaj, así como lo escuchó, shahaj. Esa palabra es una palabra hebrea y su traducción al griego es proskuneo. Ambas tienen el mismo significado, la misma esencia en nuestro español, que es adorar. Pero también nos regalan otro detalle que tiene que ver con dos palabras que cambian el sentido y van más allá que un canto. Proskuneo significa o viene o se compone de dos palabras. Pros, que significa hacia, y kuneo, besar. Hacia y besar.
Entonces esas dos acciones en su etimología se unen para dar dos conceptos de adoración o de la palabra adorar, que significa besar por un lado y postrarse también. Entonces, cuando a usted le pregunten qué significa adorar, no tiene nada que ver con cantar en cuanto a acción, sino tiene que ver con besar y postrarse. A ver, ahora, hay algo que a mí me conmueve, porque en la adoración pagana, quiere que le diga una cosa, lo tienen bien claro. Como que los paganos, los incrédulos, entienden muy bien el concepto de adorar. Déjeme leerle un par de escrituras que nos van a ayudar a entender mejor esto. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo número 18. Acompáñeme con su Biblia, porque estamos en este aprendizaje sobre qué significa adorar para Dios. Primera de Reyes 19, 18 dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Póngale atención a esa palabra última. No lo besaron. Shahaj. No lo adoraron. Vemos aquí que en el Antiguo Testamento nos da como referencia de que los paganos besaban a sus deidades como una señal de adoración. Observe lo que la segunda escritura le voy a referir. Oseas capítulo número 13, versículo número 2. Y ahora, dice, añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que shahaj, que besen los becerros. ¿Se da cuenta? Esa acción de besar al ídolo es una acción que nos demuestra que los actos paganos de adoración lo comprenden mejor que nosotros los cristianos. Vamos ahora a la segunda palabra, porque proscuneo es asia de pros y cuneo de besar. Vimos el concepto besar. Ahora, el asia tiene que ver con postrarse. El hecho de postrarse, amados hermanos, viene como consecuencia de un reconocimiento de alguien que considera a otro más grande y poderoso. ¿Y sabe dónde podemos encontrar un ejemplo de proscuneo o de shahaj en el Antiguo Testamento? Con Nabucodonosor. Leamos Daniel capítulo número 3, versículo número 6. Dice, cualquiera que no se postre y adore. Note que no dice cualquiera que no adore, dice cualquiera que no se postre. Y repito, este es un acto pagano de adoración, pero los babilonios lo tenían claro. Lo que Nabucodonosor quería ver es ese reconocimiento de todos hacia esa imagen que él había realizado o le habían realizado a su favor. Hermano, esto es, por un lado, excepcional entender los conceptos, pero por otro lado, es muy triste saber que los que adoran equivocadamente lo hacen de la manera más conceptual, que los que adoramos en gracia, misericordia y favor lo estamos haciendo mal. Observe otro ejemplo.
en el capítulo, este para mí es un pasaje clave, hermanos amados. Así que búsquelo o apúntelo para que podamos entenderlo de la mejor manera. Estamos hablando de postrarnos. Estamos hablando de esa acción de reconocer a alguien más grande y más poderoso. Marcos capítulo número 5, versículo número 6. Voy a leerle un poquito antes para que usted se ponga en contexto. Dice el verso 1, y vinieron al otro lado del mar, a las regiones de los Gadarenos. Paremos aquí. Aquí está hablando de Jesús y sus discípulos. Verso 2. Y cuando salió él de la barca, él es Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Vino un endemoniado. Verso 3, verso 4 y verso 5 está describiendo lo que él hacía, él vivía, es decir, lo que el demonio provocaba en esa persona. Pero el verso 6 habla de una acción directa que hace este demonio y endemoniado. A ver, verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se proscuneó ante él y se arrodilló ante él. ¡Ja! Hermano querido, amado, esa palabra arrodillar es la palabra proscuneo, es la palabra adorar. ¿Qué es lo que hizo el demonio delante de Jesús? Reconoció quién era Jesús y reconoció que ese alguien que estaba delante de él era más grande y más poderoso. Hermanos, tenemos entonces que hacer otra vez el ejercicio que nos manda el capítulo número 5, verso 10 a los Efesios, comprobando lo que es agradable al Señor. Ya viendo estas palabras, notamos que el acto de adorar, como Dios lo pide, en su esencia no tiene nada que ver con cantos, con música, sino tiene que ver con actos de reconocimiento. A ver, sigamos avanzando para ir entendiendo, porque esta es la idea de explicarle a usted. Esta palabra proscuneo, que es la palabra adoración, tiene varios usos. Veamos uno de ellos. Proscuneo, que ya entendemos que es besar y postrarse. Esta acción se origina por primera vez en el pasaje que le voy a decir. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo número 18, versículo número 2. Dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Quién es ese que sale a la puerta de su tienda a recibirlos? ¿Quién es ese que está alzando su mirada y está viendo a 3 varones? Es Abraham. Cuando los ve, sale a correr a recibirlos, y dice la última frase en el verso 2, y se shahal, se postró en tierra. Por primera vez aquí se hace uso de esta acción de proscuneo. Ya vimos que aquí la idea es que Abraham está dando respeto, reconocimiento, homenaje a estos 3 varones. Veamos otro, por favor. Génesis capítulo 33 y versículo número 3. Busquemos Génesis capítulo 33. Vamos a leer 2 versículos. Bueno,
3 versículos. Aquí está hablando la reconciliación entre Jacob y Esaú, los dos hermanos. Dice el verso 3. Bueno, dice que en el verso 1 que Jacob alzó y vio de lejos a Esaú. Así que él tenía miedo. Y en el verso 2 dice que puso a las siervas y a los niños delante de él. Y aquí viene el verso 3. Y cuando estaban cerca dice que él pasó delante de ellos. Y note, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Sigo leyendo, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y les dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios le ha dado a tu siervo. Escuche lo que dice el verso 6. Luego vinieron las siervas a ellas y sus niños y se shahaj, es decir, se postraron, dice el final del verso número 6, se inclinaron. ¿Cuál es la idea acá? Aquí está hablando de respeto, de reverencia. Vamos a otro texto, por favor, que es importante. Hoy lo voy a llenar de pasajes porque estamos aprendiendo lo que a Dios le agrada, lo que Dios está esperando de nosotros en cuanto a adoración. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo número 1, verso 16. Bueno, déjeme ponerle el contexto. Aquí hay una disputa entre los generales de un reino dividido. Y dice el verso 15, entonces Betsabé, ya era esposa del rey David, entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo. Y Abisai sunamita le servía. Verso 16. Y Betsabé, shahaj, se inclinó e hizo reverencia al rey. Entonces, en estos 3 ejemplos, estamos hablando de que tanto Abraham, tanto Jacob y tanto Betsabé nos enseñan el sentido del proscuneo o del shahaj en el hebreo. Un respeto, una reverencia y un homenaje. Y entonces eso es algo interno. O sea, el respeto es algo interno, pero ¿cómo lo exterioriza usted? Cuando usted reconoce a alguien y usted lo respeta, eso es algo interno. Pero la forma como lo exterioriza es a través del acto de inclinarse, de contraer su cuerpo, de doblar su cuerpo, de bajar su cuello, de bajar la cabeza, de humillarse, de inclinarse. Y esa actitud física no viene más que de una actitud espiritual. Fíjese, quiero que usted lo entienda, por favor. Porque nosotros no somos delante de Dios soldados, somos hijos en primer lugar que le deben reconocimiento a un Padre y a un Dios. Y antes de una actitud física, debe de manifestarse la actitud espiritual. Porque cuando uno se encorva, cuando uno se inclina, no es por obligación, no es porque uno se siente presionado a hacerlo, no. Cuando uno se encurva, cuando uno se inclina, contrae su cuerpo, es porque primero en su interior entiende quién es la persona que está delante de él. Hay humildad, hay humillación, no hay orgullo. Entonces, por eso es que la idea de inclinarse, de
postrarse y de besar es una idea de respeto y de dar homenaje. Y todo esto es previo a las palabras, previo a los sonidos que mi boca puede decir. Es mi actitud. Veamos más pasajes, hermanos, y más connotaciones del proscuneo y del shahaj. En Génesis capítulo número 24 hay otro ejemplo de estas dos palabras. La Biblia, si usted quiere verlo así, no nos pone un texto bíblico como lo pone con la fe. Por ejemplo, cuando usted quiere hablar de fe, usted va al capítulo de la fe, Hebreos capítulo número 11, y el primer versículo le da un concepto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, pero en la Biblia, en cuanto al tema de adoración, no nos lo define concretamente, sino lo que hace la Biblia es darnos ejemplos de formas de adoración que le agradaron a Dios, como también formas que le desagradaron. Y allí entonces uno va entendiendo lo que Dios busca en cuanto a la adoración. Escuche este pasaje de Génesis 24. Dice el verso 26 y 27. El hombre entonces se shahaj, dice que se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no se apartó de mi amo su misericordia y de su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Prosiguiendo más adelante, dice el verso 48. Él está relatando lo que al inicio él hizo para llegar hasta donde él estaba. Estoy hablando de Eliezer cuando se le encomienda la tarea de buscarle esposa a Isaac. Y en el momento en que él emprende esa tarea, él busca a Dios y lo adora. Por eso él se inclina. Y tiempo más adelante coincide todo. Y ya en el relato con la familia de la esposa de Isaac, o de la futura esposa en este caso, él vuelve a decir, y me shahaj, me incliné y adoré a Jehová y lo bendije. Y bendije a Dios, mi Señor de Abraham, quien me había guiado. Entonces, yo quiero que observe acá que en este caso, la adoración, el shahaj, el proscuneo, no solo conlleva reverencia, no solo conlleva respeto, sino reconocimiento y gratitud por todo los beneficios que había recibido de parte de Dios. Por eso cuando el pasaje dice, primero se inclina, luego ya está en una acción de adoración y después vienen las palabras. Eso es algo que tenemos que corregir en nuestra adoración. Porque primero ponemos las acciones físicas, pero no cuidamos las actitudes espirituales. La forma de adorar bíblicamente es primero la actitud espiritual y seguidamente las acciones físicas. ¿Cómo usted evidencia que en su vida hay una actitud espiritual hacia Dios? Nadie por cualquier motivo se va a tirar al suelo reconociendo algo. ¿Cierto? Nadie. En este caso entonces vemos que el inclinarse de Eliezer delante de Dios fue porque él reconocía que fue Dios el que lo guió, fue Dios el que le llevó a cumplir su misión de conseguir esposa a Isaac. Y él se siente tan agradecido con el Señor
que se inclina y después a ese acto de inclinar, que es adoración, le pone palabras de acción de gracias. Este hombre fue temeroso de Dios, fue fiel, y su deseo era cumplir con lo que su amo le había dicho. Y vea que en este pasaje de Génesis 22, la palabra amo se escribe 22 veces. Él sabía que era muy importante la voluntad de su amo y él se apresuró en cumplir su tarea. Y cuando la cumple, le atribuye su éxito a Dios. ¿Y por qué le atribuye su éxito a Dios? Porque él no confiaba en su talento humano, confiaba en el Señor. Entonces, la adoración no está limitada a la acción física, sino que tiene que ver con la manera de vivir, la confianza que le podemos tener a Dios en cuanto a que Él guía nuestro camino, como Eliezer, que él tuvo una misión y confió en el Señor y siguió la voluntad de Dios. Eso es adoración, hermanos. Vamos recapitulando entonces para ir entendiendo los conceptos, porque de esto se trata, de aprender. Estamos hablando de las dos palabras, tanto en el hebreo como en el griego, que definen adoración. Shahaj, hebreo, proskuneo, griego, ambos conllevan besar o postrarse. Hemos visto varios ejemplos que nos dan la idea de lo que es la adoración en la Biblia, que no tiene que ver por el momento con canto, tiene que ver con un respeto, con un homenaje que se le da. Por eso uno se inclina delante, por eso uno le besa la mano a alguien. También vemos que proskuneo es un reconocimiento y una gratitud que uno tiene delante de Dios por los beneficios que Él nos da. Y reconocimiento de que Él ha sido el autor, Él ha sido el ayudador, el proveedor, el que me ha dado éxito. Y eso me lleva a la adoración. Ahora, este tercer punto, el cual quiero cerrar, diría yo, es el que corona la adoración en cuanto al shahaj y al proskuneo. Ahí mismo en Génesis capítulo 22, vamos a leer 3 pasajes. El primero, Génesis 22. Este capítulo nos habla de el sacrificio que va a presentar a Abraham a su hijo como el sacrificio, y que Dios le dice al final, no lo sacrifiques. Pero antes de llegar ahí, el concepto que utiliza Abraham delante de sus siervos y delante de su hijo es el concepto, el enfoque correcto de la adoración. Dice el pasaje, entonces, capítulo 22, verso 5 de Génesis. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y shahaj, y proskuneo, y adoraremos, y volveremos a vosotros. El único que en ese momento tiene la idea total, tal vez no total, tiene el 90% de lo que va a pasar allá arriba, es Abraham. Luego los siervos, hasta en ese momento, entienden de que su amo y su hijo van a adorar. Pero Abraham es el único que entiende que va a ir a matar a su hijo, a presentarlo en sacrificio. Ahora, quiero que noten que él no dice,
vamos a ir con el muchacho y lo voy a ir a matar. Primero porque los siervos se hubieran opuesto y segundo porque el muchacho se hubiera ido corriendo. Él utiliza la palabra adorar. Ahora, Abraham no está mintiendo, no está engañando. Porque el enfoque correcto para Abraham en cuanto a la obediencia era que era un acto de adoración. Así que lo que quiero que usted observe de esto es que la adoración debe estar centrada en Dios y no en los elementos que conllevan al acto. Es Dios el centro y debe ser el centro de la adoración a Dios. Por eso note, iremos y adoraremos. Es a Dios. No es al muchacho, no es a Abraham, no es a nadie más, es a Dios. Esa es la esencia de la adoración. Quiero decirle que me encanta mucho un canto del hermano Marcos Witt que dice: Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Y cierra: Jesucristo es el motivo de mi canción. Y eso es lo que está haciendo Abraham. Él está ahí arriba por Dios. No está arriba por él, ni por la promesa, ni por el muchacho. Está por Dios. Y eso es proscuneo. Eso es shahaj. Eso es adoración. Cuando el centro de lo que yo hago es Dios, eso es adoración. Veamos, ahora retomemos el pasaje de Juan 4. Solo que el verso 23 y 24 le da, ahora con mayor sentido de lo que hemos estado viendo, mas la hora viene. Y ahora es cuando los que verdaderamente van a adorar, adorarán ¿a quién? A Dios, al Padre, porque Él es el centro. No es el acto, es a quien adoramos. Y por último, Mateo capítulo número 4. Veamos cómo Satanás en este pasaje le está proponiendo adoración a Jesús. Ahora, déjeme explicarle, porque esto es interesante. En el pasaje que quiero leerles, que está en el versículo número 10, tiene un contexto. Dice que le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Escuche, y le dijo: todo esto te daré. ¿Sí que dice la Biblia? Si postrado me adorares. ¿Por qué Satanás no utilizó la palabra todo esto te daré si me adorares? Sino él quería el que Jesús se postrara. Esto es importantísimo, hermano. Varias cosas acá. Número 1, tristemente, Satanás entiende el concepto de la adoración. Y hay mucha gente que no lo ha entendido. Mucha gente sigue pensando que adorar son las acciones, son los cantos. Pero Satanás entiende que la adoración es el respeto, es el homenaje, es la reverencia, es el reconocimiento, es la gratitud. Satanás quería ser el centro. Así que nomás eso le está pidiendo Satanás a Jesucristo. ¿Cuál fue la actitud y la respuesta de Jesús? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué le está diciendo
Jesús a Satanás, tú quieres ser el centro de la adoración. Pero no puedes ser tú el centro de la adoración. Solo hay uno, y es Dios. Ah, qué hermoso es esto, mis amados hermanos. Perdone que me emocione, pero necesitamos entender estos puntos importantes. Por eso es que el Señor Jesús dice en este pasaje que el Padre busca adoradores que le adoren. El Padre está buscando gente que le dé reconocimiento, respeto, homenaje, que le dé gratitud, gente que reconozca que Él es el centro y que para eso, después de ese concepto en la mente y en el corazón, no les dé pena contraer, doblar su cuerpo, caer de rodillas, mover su cuello, bajar la cabeza, humillarse, inclinarse, hacer reverencia, encorvarse. ¿Por qué? Porque el proscuneo es la actitud espiritual para luego dar paso a lo físico. Y no puede haber ese reconocimiento, ese respeto, si no entendemos que Dios es el centro de la adoración. Yo finalizo con 3 escrituras más. Nuestra vida cristiana comienza precisamente con eso, con un proscuneo, con un inclinarse, con un humillarse de corazón delante de Dios. Escuche lo que dice 1 Corintios capítulo número 14. Búsquelo por favor rápidamente. Leamos y observemos los versículos número 24 y 25. Dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así proscuneo, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está con vosotros. No es en sí el acto de tirarse al suelo, es el acto de reconocer internamente en el corazón que estoy delante de Dios, número 1. Número 2, como estoy delante de Dios, reconozco quién es Él y entiendo que por Él he recibido beneficios, de tal manera que entonces le debo homenaje, respeto y admiración. ¡Qué texto tan hermoso, mis amados hermanos! La vida cristiana, entonces, comienza con ese acto de reconocimiento en el corazón. Pero no se queda ahí. La vida cristiana sigue con sucesivos encuentros de adoración. Yo quiero que leamos este texto, Hebreos 11:21. Y vamos a hablar de Jacob. Dice el pasaje: por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y proscuneó, apoyado sobre el extremo de su bordón, y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Mire cómo comienza la vida cristiana física, reconociendo en el corazón a Dios y lo que Él ha hecho en mi vida.
Y luego, después de ese encuentro y de ese momento, hay que seguir adorando hasta nuestros últimos días, hasta el final de sus días, reconociendo la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Hermanos, la adoración es un continuo postrarnos delante de Dios. De eso se trata. Deje a un lado los cantos, deje a un lado las danzas, deje a un lado el regocijo, deje a un lado las palabras, deje a un lado las expresiones. Usted, dentro de su corazón, ¿ya reconoció al Señor como el centro de su vida? ¿Es el Señor el punto central de su vida? Satanás lo entiende y por eso que él le pidió a Jesús que lo reconociera. Pero Jesús le aclaró que solo hay uno que merece nuestro servicio y ese reconocimiento: Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando yo reconozco a Dios, entonces entiendo que todo lo que soy lo debo porque Él me ha beneficiado. Y entonces yo puedo ser temeroso delante de Él, puedo ser fiel y puedo vivir para Él, porque vivo agradecido. Y entonces puedo ya expresarme con respeto y darle homenaje, dar ya paso a la alabanza, al canto, a la expresión. Pero si yo no tengo eso dentro de mí, estaré muy lejos de lo que es la verdadera adoración al Señor. Termino con esta última escritura que está en Deuteronomio capítulo número 10 y lo vamos a ver en varias traducciones. Capítulo 10 de Deuteronomio, verso 21, dice: Él, y está con E mayúscula, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Dice la Nueva Versión Internacional: Él es el motivo de tu alabanza, Él es tu Dios. La NTV: solamente Él es tu Dios, el único digno de tu alabanza. Dice la versión de traducción del lenguaje actual: ustedes han visto los milagros que Dios ha hecho en su favor, así que solo a Él alábenlo. Hermano, hermana, nosotros hemos sido llamados a shahaj, a proscuneo, a postrarnos, a besar, a tener respeto, a tener reconocimiento, a dar reverencia a un Dios, al único Dios, a nadie más. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé ese entendimiento y que se llegue el momento en que estas palabras de Jesús: vosotros adoráis lo que no saben. Ahora ya sabemos. Adoramos solo a Dios. Por eso lo reconocemos, vivimos agradecidos con Él, lo respetamos y lo homenajeamos. Gracias, Padre bendito, por esta hermosa enseñanza que nos ayuda a entender
la necesidad de transformar de nuestra vida de adoración. Hoy queremos adorarte solo a ti, que tú seas el centro de nuestra adoración hasta los últimos días de esta vida sobre esta tierra. Alabamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.